Ahora el uso de la palabra José de Jesús Guzmán Morales. Adelante, licenciado, si es tan amable. Hasta por 5 minutos, adelante. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. La vigencia de los derechos humanos en México enfrenta serios retos. Si bien tales dificultades cambian de región a región, la panorámica es de un entorno que urge modificar para permitir a todas las personas desarrollar con libertad sus proyectos de vida. Por eso, cuando en los años 90 se precisaba la naturaleza del ombudsman criollo, se enfatizaron los esfuerzos requeridos para contextualizar los objetivos del original ombudsman a nuestra preocupante realidad. Antes de entrar en detalles, me presento a fin de motivar mi idoneidad para el cargo. Empiezo diciendo que soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que llevo 18 años laborando en la defensa y protección de derechos humanos, primero como integrante de la Oficina del Ombudsman Estatal y después en el ejercicio libre de mi profesión, que en esa labor siempre he estado cerca de numerosas organizaciones de la sociedad civil de mi estado, procurando apoyar su incidencia en las decisiones públicas, que soy profesor universitario de Derechos Humanos desde el año 2008, grata labor que me ha permitido recorrer el país como titular de materias de posgrado, que en los últimos años fortalecí mi perfil en el ámbito de las políticas públicas, participando por ello en 2015 como responsable general del diagnóstico y programa de Derechos Humanos de Tamaulipas, y que derivado de esa experiencia recibí la invitación para hoy desempeñarme como subdirector de Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar Social. A las referidas credenciales, producto de mi pasado, me gustaría agregar la que en estos momentos me parece de mayor interés, una que apunta hacia el futuro, mi proyecto de desarrollo institucional para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades jurídicas, operativas y organizacionales que permitan a dicho organismo cumplir a cabalidad con su encomienda. Los 4 objetivos particulares y las 63 líneas de acción que ahí se contienen apuestan a robustecer la confianza en el ombudsperson. Confianza para la ciudadanía de tener a la mano un defensor inquebrantable de sus derechos. Confianza también para las autoridades de contar no con un adversario, sino con un aliado diligente que mediante el señalamiento jurídico siempre con base en la Constitución y desde el paradigma de la ética pública puede ayudarles a cumplir de mejor manera sus responsabilidades. El objetivo particular 1 de mi proyecto es generar un marco normativo y procedimental que permita una verdadera protección de derechos. Ese objetivo puede sintetizarse de manera muy sencilla. Hay que recuperar el espíritu de la institución como Defensoría del Pueblo, aplicando en serio los principios de brevedad, sencillez, formalidades mínimas, buena fe, accesibilidad, inmediatez y rapidez que la deben distinguir. Del objetivo 2, referente a las tareas de promoción, me gustaría destacar como urgente la necesidad de implementar una campaña para el conocimiento y revaloración de los derechos humanos. Incluso las recomendaciones deben ser concebidas como instrumentos educativos, referenciados a la particular realidad mexicana. El objetivo 3 busca consolidar al organismo como una auténtica magistratura de la persuasión. Para ello, se debe ejecutar una estrategia de reconstrucción del prestigio institucional, que tenga como pilares la sólida autoridad moral y jurídica y el incremento del trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil y los sistemas internacionales de derechos humanos. Por último, el objetivo 4 se dirige a optimizar los recursos humanos y materiales de la institución, asegurando en todos los casos la calidad de sus servicios, particularmente cuando se trate de las personas que más la necesitan, aquellas que por violencia estructural están en situación de desventaja. He aquí un apretado resumen de mi propuesta, la cual, insisto, presento ante ustedes como la mejor de mis credenciales. Propongo una institución que, sin desentenderse
de los graves problemas en la materia, tenga la sensibilidad de ser un ombudsman de proximidad, un ombudsman de lo cotidiano. Propongo una defensoría que entienda la desigualdad como la mayor violación a los derechos humanos en este país, causa primera del resto de las manifestaciones de violencia que hoy nos aquejan. Propongo un ombudsman que con su labor favorezca y acompañe en lo sustancial la realización de uno de los objetivos más relevantes de nuestro Plan Nacional de Desarrollo: no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Guzmán. La pregunta de las organizaciones es la siguiente. ¿Considera necesario iniciar el debate de una comisión de la verdad en México sobre la crisis humanitaria que atraviesa el país? Y el caso es el siguiente. ¿Tendría competencia la CNDH en un caso donde una televisora discrimine a una mujer por su forma de pensar en un evidente caso de violencia de género perpetrada a través del espectro radioeléctrico? Bien, respecto de la Comisión de la Verdad, creo que sí. Como lo dije al principio, México vive una situación de crisis de derechos humanos importante. Siempre y cuando la entendamos en el proceso de una justicia transicional, en el proceso de encontrar para las víctimas de las violaciones a derechos humanos un camino para ver resarcida el daño que han sufrido en su persona, en su proyecto de vida. Sí creo que definidos bien los objetivos de ella, creo que es momento de pensar en una comisión de la verdad. Respecto de la competencia de la CNDH en materia de actos provenientes de particulares, como es el escenario que ahora se plantea en el caso práctico, si bien es cierto la competencia constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se orienta a conocer de quejas en contra de autoridades y servidores públicos, yo creo que bien podría evolucionar, al igual que el juicio de amparo, para conocer de violaciones a derechos humanos que provienen de particulares cuando estos actúan bajo la autorización del Estado. En este caso, creo que sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que explorar su competencia en este tipo de casos, particularmente, como lo plantea el caso práctico. Se trata de un grupo históricamente en desventaja y en donde el comportamiento de esa televisora pues, se adjudica pues, a un estereotipo de género. Entonces creo que sí, que más allá de la competencia constitucional e incluso podría ser una línea de acción de esta renovación que se vislumbra de la CNDH, apostar a empatar, al igual que en el juicio de amparo, la posibilidad de dejar muy en claro que cuando vengan actos de particulares que actúen bajo la aquiescencia del Estado, sí sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos competente para tal efecto. Muchas gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? No. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No. Por su respuesta, muchas gracias. Al contrario. En cuanto a los factores de independencia personal, ¿cuenta con independencia político-partidista? Sí. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Gracias. En materia de probidad, en caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sí. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Muchas gracias. Al contrario. Buenas tardes. Continuando con los indicadores en cuanto a su experiencia, le pregunto, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí, lo considero junto con otros principios de derechos humanos un mandato de optimización. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, es correcto. Mi trayectoria así lo marca.
Muchas gracias. Al contrario. Gracias. Usted ha trabajado en la Comisión Estatal Tamaulipas, uno de los estados con las más profundas crisis de violaciones a los derechos humanos. La Comisión Tamaulipas no ha sido necesariamente un referente muy importante en esa crisis. ¿Pudiera usted darnos algunas 3 recomendaciones emblemáticas sobre este caso, donde su trabajo haya sido referencia? Me hago cargo que algunos temas son del orden federal, pero probablemente hay cosas que correspondan a la autoridad local. Y la segunda, digamos, usted ha estado ahora ya en el ámbito de la política pública. Entiendo que está usted en la Subsecretaría de Bienestar en el Gobierno del Estado. ¿Es correcto? ¿Qué tendríamos que hacer para implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos? Por favor. Sí, señor. Gracias por sus respuestas. Buenas tardes. Mi pregunta es sencilla. ¿Cuáles son los elementos innovadores del programa de trabajo que presentó al registrarse? Gracias. Gracias. Algunos de sus antecesores han mencionado la decadencia de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Usted enfatiza, se vislumbra un nuevo amanecer para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera concreta. ¿Por qué ahora y por qué no antes? Las condiciones políticas que vive el país favorecen esa renovación y ese relanzamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias. Seguramente conoció el caso de Tlahuelilpan en Hidalgo, donde fallecieron 137 personas. Hay en curso una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Piensa usted que las personas que ahí fallecieron fueron víctimas del Estado, dado que pasaron cerca de 4 horas de que inició la fuga a que se dio la explosión y hubo autoridades presentes durante todo ese tiempo que fueron incapaces de evacuar a la población civil? Me gustaría conocer su punto de vista sobre este hecho. Claro. Si no hubiera alguna otra pregunta, tiene usted el uso de la palabra hasta por 4 minutos para dar respuesta y concluir su intervención. Gracias. Gracias. Efectivamente, senador Álvarez y Casa, trabajé muy orgullosamente en la Comisión de Derechos Humanos durante 15 años, en donde mi carrera empezó desde ser visitador adjunto y en el último año de mi estancia ahí ocupé el cargo de secretario técnico. Eso fue en 2015 y haré un ejercicio de memoria porque usted me pide 3 casos, entiendo que en los que de cierta manera ya ha participado su servidor en ese tránsito por la Comisión de Derechos Humanos. Diré que como proyectista, la primera recomendación general que emitió, y que entiendo, incluso la única que ha emitido la Comisión de Derechos Humanos, haciendo uso de esa atribución conforme a su reglamento, de su servidor, y que tuvo que ver con, y creo que ha sido planteado aquí por quienes me han antecedido en el uso de la voz, de cómo detectar o identificar ciertos patrones o comportamientos gubernamentales que pueden superarse a partir de lo que señala el ombudsman en materia, en este caso, en materia educativa. En mi labor como proyectista, tuve muy buenos maestros en materia de derechos humanos y creo que sí me siento muy orgulloso de algunos proyectos de los que formulé en ese entonces. Me considero una persona estudiosa del derecho. Me he formado creo yo, en la escuela de entender a los derechos humanos como un mandato constitucional, en una escuela en donde se asume que no es la persona la que tiene que demostrar que tiene un derecho, sino que es el Estado quien en determinadas circunstancias tiene que demostrar que está en las condiciones bajo las cuales puede restringir un derecho. Lamento no tener ahora la memoria casos específicos, pero entendiendo el espíritu de la pregunta le puedo decir que sí me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y me siento muy orgulloso de lo que pude aportar en mi trayectoria ahí. Respecto a su segunda pregunta,
Me parece, en relación al Plan Nacional de Derechos Humanos, el Programa Nacional de Derechos Humanos, mejor dicho, me parece que y va de la mano con lo que planteaba o viene en la siguiente pregunta. Sí está viviendo una coyuntura importante en la historia del país, eso hay que admitirlo, el mensaje de las urnas del año pasado así nos lo indica. Y entonces creo que es un buen momento para, si bien es cierto, hemos tenido pues 3 programas nacionales de derechos humanos, tiene que estar revestido de darle orden, de materializar lo que promete la Constitución. Si la frase inaugural de la Constitución es todos los derechos para todas las personas, si la Constitución promete en su párrafo 5 que en este país está prohibida la discriminación, sí necesitamos pensar en un programa nacional de derechos humanos que tenga como eje vertebral la igualdad de las personas. ¿Cuáles son los elementos innovadores de mi programa? Si bien es cierto, por lo apretado de la exposición, yo creo que la parte de la transversalidad, señora senadora, apuesto a que ustedes, bueno, lo llevan 21 personas escuchando este día y más o menos pues hay puntos de coincidencia en los temas, ¿no? Pero me parece que ver en lógica de transversalidad como política pública la prioridad de la infancia que está puesto en el documento, el enfoque de género y la transparencia y la rendición de cuentas, e imaginarse cada actividad o cada comportamiento y cada decisión del ombudsperson pensada bajo esos 3 ejes, me parece que sería un elemento, humildemente diría, rescatable de mi propuesta. Más allá de que intenté, no sé si lo conseguí, pero intenté ser muy puntual o muy específico en cada una de las 63 líneas de acción, que creo que también es algo que le invertí el tiempo suficiente y que pudiera, no sé, eso desde luego está a consideración de ustedes, ser una... ¿mi tiempo concluido, senadora? Me faltan un par de... Ok. Sí, bueno, ya lo adelanté, sí creo que es un buen momento para repensar desde el propio interior de la Comisión de Derechos Humanos, asumir que hay un mandato que hay que cumplir y que más allá de los factores exógenos que pudieran venir a partir de alguna reforma respecto a la institución, hay que apostar a los factores endógenos, a ser autocríticos en la institución y mejorarla. Respecto del caso de las omisiones que pudieran haber del Estado, en el caso que plantea la senadora, sí, yo creo que nos queda claro también que todavía no encontramos los canales adecuados para comunicar a las instituciones de seguridad. Me refiero entre ellas, porque así lo hemos visto lamentablemente en los últimos años, al Ejército como una de ellas. Creo que hemos fallado en el tema de construir protocolos adecuados para responder ante situaciones de ese y de otro tipo. Muy amable por su presencia, licenciado Guzmán Morales. José de Jesús, gracias por estar aquí esta tarde en el Senado. Muchas gracias.